¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Sabiduría Financiera, este espacio donde nuestra misión es tomar los temas más complejos y darles claridad. Hoy vamos a tocar un tema que yo sé que es una de las mayores preocupaciones para quienes están planeando su retiro. La pregunta es, ¿puede un depósito de un monto considerable en una cuenta bancaria, un dinero destinado a mejorar el futuro, a asegurar la pensión, terminar siendo una amenaza para esa misma pensión del IMSS? La respuesta, como verán, tiene sus matices, no es un simple sí o no, y entenderla es, créanme, absolutamente vital para blindar el patrimonio de toda una vida. Acompáñenme porque vamos a desglosar este tema punto por punto. Y aquí está. Esta es la pregunta del millón, la que de verdad genera ansiedad, la que causa noches de insomnio. Muchos se preocupan, y con razón, de que ese dinero que se consiguió con tanto esfuerzo. Pensemos en un préstamo de un hijo para poder pagar la modalidad 40, o los fondos de la venta de un coche o una propiedad, o incluso el uso de esos ahorros que se guardaron por décadas. El temor es que ese dinero pueda ser mal interpretado por las autoridades. El miedo, para decirlo claro, es que el IMSS vea ese movimiento y piense, a ver, aquí hay un ingreso que no se declaró, y que con esa sospecha puedan cancelar el derecho a una pensión. Bueno, pues hoy vamos a enfrentar ese temor, pero no con opiniones, sino con lo que de verdad importa, información precisa y con la ley en la mano. Para poder transformar esa incertidumbre en certeza, he preparado este análisis como si fuera un mapa, una ruta clara con 6 puntos clave. Primero, vamos a desmantelar el miedo principal. Después, algo fundamental. Vamos a diferenciar a los dos actores en esta historia, el IMSS y el SAT, que no son lo mismo. Luego, definiremos con total precisión cuál es el riesgo real, el que sí debe preocuparnos. Después, la parte práctica. Les voy a entregar las herramientas, los documentos para protegerse. Vamos a desmentir esos chismes y esa desinformación que tanto daño hace. Y al final, cerraremos con una estrategia clara y 5 reglas de oro. Así que sin más, comencemos este viaje hacia la tranquilidad financiera. Muy bien, entremos en materia. El temor a perder la pensión es completamente válido, ¿eh? Nace de que el sistema puede ser muy complejo y de esas historias de terror que a veces se escuchan. Sin embargo, este miedo, aunque es muy comprensible, a menudo apunta hacia la dirección equivocada. Permítanme ser muy claro desde este preciso momento. El problema no está en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no. El verdadero desafío, y por lo tanto también la solución, se encuentra en el ámbito fiscal. Y aquí está la idea central, el pilar de todo nuestro análisis de hoy. Si algo se tienen que llevar de esta sesión es esto. El peligro no es que el IMSS de forma arbitraria decida cancelar una pensión por un movimiento en el banco. Eso simplemente no sucede. El riesgo real, el que sí es tangible y tiene consecuencias económicas directas, tiene un nombre y un apellido. Se llama discrepancia fiscal, y es un asunto que se arregla, se gestiona y se previene exclusivamente con el Servicio de Administración Tributaria, o sea, con el SAT. La excelente noticia es que con orden, con disciplina y con el conocimiento que vamos a ver aquí, es 100% prevenible. Ahora llegamos al punto crucial, el concepto que, si lo entendemos bien, desbloquea todo lo demás. Me refiero a la diferencia fundamental que existe entre el IMSS y el SAT. Confundirlos es el origen de casi todos los errores y de casi todos los miedos. Pensemos en ellos como dos brazos del gobierno, pero cada uno con sus propias misiones, sus propias herramientas y sus propias canchas de juego. Veamos exactamente cuáles son para no volver a confundirnos. Pongan mucha atención a esta lámina, es fundamental. A la izquierda tenemos al IMSS. Su única misión, en este tema que nos ocupa, es ser el guardián de los derechos de seguridad social. ¿Qué revisa el IMSS? Su historial laboral, cuántas semanas se cotizaron, cuál es el salario promedio de los últimos 5 años. Su pensión es un derecho constitucional y el IMSS está ahí para protegerlo y para administrarlo. Punto. Ahora, a la derecha tenemos al SAT. Su mundo es otro por completo, la recaudación de impuestos. Su trabajo es vigilar que el dinero que entra a las cuentas bancarias tenga un origen legal y que si es un ingreso que debe pagar impuestos, pues que se paguen. Un problema con el SAT es un problema fiscal, de impuestos. No anula automáticamente un derecho constitucional con el IMSS. Son, como pueden ver, dos mundos totalmente diferentes. Bueno, ahora que ya sabemos que el riesgo es fiscal y que el actor principal es el SAT, vamos a ponerle nombre y apellido a ese riesgo. El concepto clave que debemos dominar y que va a ser el centro de nuestra estrategia de protección es discrepancia fiscal. Y ojo, este no es un término informal, no es un invento, es una figura legal, muy poderosa que está contemplada en la ley y que le da al SAT toda la facultad para actuar. El artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es muy claro, no deja lugar a dudas. La ley dice que hay discrepancia fiscal cuando se comprueba que el monto de las erogaciones de una persona en un año es superior a los ingresos que esa misma persona declaró. A ver, pongamos un ejemplo para que quede clarísimo.
Si en un año una persona gasta o deposita en su cuenta un total de 500,000 pesos, pero en su declaración anual solo reportó ingresos por 100,000, el SAT se hace una pregunta muy lógica. ¿De dónde salieron los otros 400,000 pesos? Y aquí viene lo importante. La ley le permite presumir, a menos que se demuestre lo contrario, que esos 400,000 son ingresos por los que se omitió el pago de impuestos. Fíjense en esa palabra clave, presumir. La carga de la prueba, la responsabilidad de aclarar, recae totalmente en el contribuyente. Y no hay que pensar que el SAT revisa esto a mano, con un ejército de contadores viendo estado de cuenta por estado de cuenta. No, para nada. Su sistema es digital, es automático y es muy eficiente. Lo que hace es cruzar sistemáticamente la información que los bancos están obligados por ley a enviarle cada mes con las declaraciones de impuestos que presentamos. Su sistema enciende una alerta, una bandera roja, sobre todo con los depósitos en efectivo que, sumados en un mes, superen los 15,000 pesos en una misma institución bancaria. Y ojo con este detalle, si en un mismo banco se tienen dos cuentas, una de cheques y una de ahorro, y en un mes se depositan 10,000 en efectivo en una y 8,000 en la otra, el banco suma y reporta 18,000. Por esta razón, las transferencias electrónicas, aunque también son rastreables, son infinitamente más fáciles de justificar, como vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, si el algoritmo del SAT detecta una posible discrepancia, no actúa de inmediato con un embargo o una multa. No, inicia un procedimiento formal, un proceso. Primero, le notifica al contribuyente. Esto puede ser con una carta de invitación, que es como un aviso amistoso para aclarar la situación voluntariamente, o ya con un requerimiento oficial. A partir de que se recibe esa notificación, el reloj empieza a correr. Se tienen 20 días hábiles para responder. Y en esa respuesta no basta con una llamada o una explicación de palabra. No es suficiente decir, es que fue un préstamo de mi hijo. Hay que probarlo con documentos que tengan validez. Si las pruebas que se presentan son insuficientes, o peor aún, si no se presenta nada, entonces la autoridad procederá a determinar un crédito fiscal en contra. No justificar el origen del dinero no es un asunto menor, para nada. Las implicaciones van mucho más allá de una simple aclaración. Y, de verdad, pueden afectar seriamente el patrimonio que tanto ha costado construir. Las consecuencias económicas directas son lo que yo llamo un golpe triple al bolsillo. Primero, el SAT va a calcular el impuesto sobre la renta, el ISR, que se debió pagar sobre el monto total que no se pudo aclarar. Segundo, va a aplicar recargos por el tiempo que ha pasado, que es como una especie de interés por cada mes que transcurrió desde que se debió pagar ese impuesto. Y tercero, va a imponer multas por la omisión de la declaración, que como se ve en pantalla pueden ser bastante elevadas. La suma de estos tres conceptos puede, literalmente, comerse una parte muy significativa de los ahorros que se intentaban proteger. Pero el problema financiero no termina ahí, ¿eh? Una discrepancia fiscal puede ser la puerta de entrada para una auditoría completa, no solo de ese año, sino de los últimos 5 años de su vida fiscal. Si se determina un adeudo firme y no se paga, el SAT tiene la facultad legal de congelar las cuentas bancarias para cobrarse directamente. Además, puede generar una opinión de cumplimiento negativa, lo que impide realizar trámites tan básicos como renovar un pasaporte. Y ya en situaciones de montos muy grandes, donde se pueda demostrar que hubo engaño, puede derivar en un proceso penal por el delito de defraudación fiscal. Es, como ven, un asunto de la mayor seriedad. Bueno, después de haber entendido el riesgo y de ver su magnitud, pasemos a la parte más importante, la parte constructiva, la solución. Esta sección es la clase práctica, el manual de operaciones para que construyan un verdadero blindaje financiero. Aquí la idea no es esconder el dinero, para nada. Se trata de documentarlo correctamente para que resista cualquier revisión de la autoridad fiscal. La clave, insisto una y otra vez, no es tenerle miedo a mover el dinero. Es hacerlo con orden, con método. La protección no requiere de estrategias fiscales complicadas ni de asesores carísimos. Requiere simplemente de seguir una disciplina muy sencilla de documentación. Vamos a detallar este método paso a paso, aplicándolo a los 3 escenarios más comunes que se enfrentan. El caso más común de todos, un préstamo de un hijo, de un hermano, de un familiar para pagar la modalidad 40. La regla de oro, y que no se les olvide, es el documento se crea antes de recibir el dinero. Tienen que redactar un contrato de mutuo. No se asusten, no tiene que ser un documento legal súper complejo. Una plantilla simple que encuentren en Internet y adapten es suficiente. Lo que sí debe contener son los datos que ven en pantalla. Nombres, RFCs, monto, plazo y, si así lo acuerdan, una tasa de interés del 0%. Y algo muy, muy importante, que el dinero se mueva por transferencia electrónica, con un concepto claro como préstamo según contrato del y ponen la fecha. Si el monto es considerable, digamos arriba de 100,000 pesos, la recomendación profesional es invertir un poco en ratificar las firmas ante un notario público. Esto le da al documento lo que se conoce como fecha cierta, un blindaje jurídico casi impenetrable, porque un notario da fe de que ese acuerdo ya existía en esa fecha, mucho antes de cualquier revisión del SAT. Segundo escenario,
El dinero viene de la venta de un bien. La documentación aquí depende de qué fue lo que se vendió. Si fue un bien inmueble, una casa, un departamento, un terreno, la operación, por ley, tiene que pasar por un notario público. La escritura pública es su máximo comprobante y el notario se encarga de calcular y retener los impuestos que correspondan. Ahí no hay pierde. Ahora, si es un bien mueble, como un automóvil, se necesitan 3 cosas. 1, el contrato privado de compra-venta. 2, la prueba de la transferencia. Y 3, algo crucial, realizar el cambio de propietario ante las autoridades de tránsito. Este último paso demuestra de forma definitiva que ese coche ya no les pertenece y justifica por qué entró ese dinero a su cuenta. Este puede ser el escenario más complicado de probar, el uso de los ahorros de toda una vida, sobre todo si estaban guardados, como se dice, debajo del colchón. Aquí la clave es reconstruir la historia de ese dinero, crear un rastro documental. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que tener listos los estados de cuenta bancarios de los últimos meses, o incluso de los últimos años, donde se pueda ver que el dinero no apareció de la nada, sino que fue creciendo poco a poco. Hay que buscar y recopilar antiguos recibos de nómina, declaraciones anuales pasadas, contratos de finiquito. Se trata de armar un expediente, una carpeta que le demuestre al SAT que ese dinero ya pagó impuestos en su momento o que venía de fuentes exentas, como podría ser una herencia, pero que esté debidamente documentada. Muy bien, vamos ahora a una sección que es vital para la tranquilidad de todos. En el mundo de las pensiones y las finanzas circulan muchísimos mitos, mucha desinformación que genera un pánico innecesario y, lo que es peor, a veces provoca que se tomen malas decisiones. Vamos a derribar los 3 mitos más peligrosos. Y lo haremos con hechos, con lógica y sobre todo con la ley en la mano. Este es el mito número 1, la principal fuente de angustia. La idea de que un problema de impuestos, un pleito con el SAT, puede simplemente borrar años y años de cotizaciones. La realidad jurídica es contundente. Esto es absolutamente falso. El derecho a la pensión, una vez que se adquiere, es irrenunciable y está protegido por la Constitución. Lo que sí puede pasar, y es muy importante entender la diferencia, es que si se tiene una deuda firme y notificada con el SAT, la autoridad fiscal puede ordenar un embargo sobre una parte de la mesada pensional para cobrar esa deuda. Pero esto es una acción de cobro del SAT sobre un ingreso. No es una cancelación de derechos por parte del IMSS. La pensión sigue existiendo. El derecho no se pierde. Otro gran malentendido que genera muchísimo miedo. La idea de que el IMSS, al ver que alguien paga puntualmente cuotas altas de modalidad 40, va a cuestionar de dónde sale el dinero y lo va a considerar un fraude o una simulación. Esto es un grave error de concepto. A ver, simulación laboral, en el idioma del IMSS, es cuando una persona se inscribe en el régimen obligatorio como si fuera empleado de una empresa fantasma, cuando en realidad no trabaja ahí. Eso se hace con el único fin de sumar semanas o mejorar el salario artificialmente. Eso sí es un fraude a la ley y claro que se castiga, pero la modalidad 40 es precisamente un derecho para personas que no tienen una relación laboral vigente. Al IMSS no le interesa ni le compete investigar si el dinero para pagarla viene de sus ahorros, de un préstamo o de la venta de un coche. El problema del origen del dinero, como ya vimos y repetimos, es con el SAT, no con el IMSS. El tercer mito, también muy común, es creer que el IMSS tiene facultades de auditoría fiscal, que es como una especie de policía financiero que va a investigar las finanzas personales de sus afiliados. Y una vez más, la realidad es que sus funciones y sus facultades son muy distintas. El IMSS es el administrador del historial laboral, semanas cotizadas, patrones, salarios registrados. No tiene la facultad legal ni la infraestructura para auditar cuentas bancarias personales. La única entidad en México que puede hacer eso, y siempre bajo un procedimiento legal bien fundado, es el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Y así llegamos al final de este análisis. Si hay una sola idea que debe quedar grabada después de esta sesión, es esta. La clave para un retiro sin sobresaltos fiscales no es el miedo ni la parálisis. Es el orden, es la prevención y es la documentación. El conocimiento que hemos compartido hoy es la herramienta más poderosa que tienen para proteger ese patrimonio que tanto trabajo les ha costado construir. Resumamos toda esta clase práctica en 5 reglas de oro. Este es su manual de cabecera. Primero, la anticipación es su mejor aliado. El contrato o el documento se firma antes de que el dinero caiga en la cuenta. Segundo, la trazabilidad es su amiga. Usen siempre que sea posible transferencias electrónicas, porque dejan un rastro claro y fácil de seguir. Tercero, el papel lo es todo. Organicen una carpeta, ya sea física o digital, con sus contratos, escrituras, comprobantes, todo bien guardado. Cuarto, la claridad evita problemas. Sean descriptivos en los conceptos de las transferencias. No pongan pago o depósito. Pongan préstamo familiar, contrato 15 de marzo. Y quinto, la transparencia es una obligación.
Si la suma de préstamos, donativos o premios excede los 600,000 pesos en un año, se debe informar en la declaración anual. Aunque no pague impuestos, se informa. Seguir estas 5 reglas es como construir un muro de protección infranqueable alrededor de sus finanzas. Es muy importante subrayar que todo este material es una guía informativa y educativa de carácter general. Cada caso personal tiene sus propias particularidades, sus detalles. Por lo tanto, para una situación específica o una operación de alto valor, la recomendación profesional siempre será buscar la asesoría personalizada de un contador público o un abogado fiscalista calificado. La información es poder, y compartirla es un acto de responsabilidad financiera. Si este análisis les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse a Sabiduría Financiera, a darnos un me gusta y, lo más importante de todo, a compartirlo. Piensen en un familiar, un amigo o un colega que necesite escuchar esto para proteger los ahorros de su vida. Sigan con nosotros para estar siempre al día de las leyes que impactan su bolsillo y para aprender a proteger su dinero y el de su familia. Antes de despedirme, les dejo una pregunta para la reflexión. ¿Están sus documentos listos para contar la historia correcta de su dinero? Piénsenlo. Hasta la próxima.